La habitación estaba fría, aséptica, llena de acero inoxidable reluciente y el zumbido mecánico de electrodomésticos costosos, pero el calor no se encontraba por ningún lado. El sonido de su cuchillo contra la tabla de cortar resonaba como un metrónomo a través del silencio. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés preparando la cena para alguien que ni siquiera te dará las gracias, o lavando platos mientras todos duermen. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy tocará tu corazón de maneras que nunca esperaste. Esta es la historia de Sofía Mendoza, una mujer cuyas manos conocían el lenguaje secreto de la harina y el fuego, cuyo corazón latía al ritmo de salsas hirviendo y panes en ascenso. Durante 7 años, había sido el alma invisible de un imponente penthouse en la colonia Polanco que daba vista al bosque de Chapultepec, donde lámparas de cristal proyectaban luz fría sobre encimeras de mármol y donde su patrón, Rodrigo Villarreal, había construido su imperio financiero con inversiones en criptomonedas y propiedades inmobiliarias valuadas en millones de pesos. Sofía llegaba a la cocina del penthouse todas las mañanas a las 4:30, cuando la ciudad aún dormía bajo un manto de oscuridad previa al amanecer. Sus manos curtidas, marcadas por años de quemaduras y cortes, se movían con la precisión de un cirujano mientras preparaba las comidas del día. Nacida en Xochimilco de una abuela que le enseñó que la comida era amor hecho visible, Sofía llevaba dentro de sí el recuerdo de moles dominicales, de tortillas que se deshacían como arena dorada, de cochinita pibil que contaba historias de 3 culturas bailando juntas en una sola olla. La cocina del penthouse era un monumento a la riqueza. Refrigeradores Sub-Zero zumbaban silenciosamente junto a islas de mármol italiano. Hornos de grado profesional brillaban como altares plateados, y juegos de cuchillos que costaban más que el salario mensual de Sofía colgaban en formación perfecta. Sin embargo, a pesar de todo este lujo, el espacio se sentía hueco, como un museo donde nadie se detenía jamás a saborear el arte. Rodrigo Villarreal era un hombre que hablaba en números, portafolios de acciones, fluctuaciones de Bitcoin, reportes trimestrales que determinaban el destino de miles de personas. Su fortuna, construida sobre inversiones astutas en tecnologías emergentes y propiedades en la Roma Norte y Santa Fe, lo aislaba del mundo que habitaba la mayoría de la gente. Comía las comidas de Sofía con la misma precisión mecánica con que revisaba estados financieros, apenas levantando los ojos de la pantalla de su teléfono, donde números verdes y rojos bailaban como lluvia digital. Sofía lo observaba a veces, a este hombre cuyo patrimonio neto podría alimentar colonias enteras, mientras consumía sus platillos cuidadosamente elaborados sin una sola palabra de reconocimiento. Había aprendido a leer el lenguaje sutil de sus preferencias, favorecía su pescado a la veracruzana por encima de cualquier cosa que el chef anterior hubiera intentado, aunque nunca lo dijera. Sus hombros se relajaban ligeramente cuando el aroma de sus quesadillas de flor de calabaza llenaba el comedor, aunque su rostro permanecía como una máscara impenetrable. Los otros habitantes de su mundo trataban a Sofía como muebles costosos, necesarios, pero olvidables. La socia comercial de Rodrigo, Victoria Santibáñez, se paseaba por la cocina con sus tacones Louboutin, sus conversaciones salpicadas de charlas sobre operaciones bursátiles especulativas y cuentas en paraísos fiscales, nunca reconociendo la presencia de Sofía, excepto para ladrar órdenes sobre vinos específicos o restricciones dietéticas para sus clientes nocturnos. El ama de llaves, la señora Carmen, era amable pero distante, hablando solo cuando era necesario, ambas mujeres entendiendo su lugar en esta jerarquía del silencio. Sin embargo, Sofía encontraba momentos de alegría silenciosa en su trabajo. Tarareaba viejas rancheras mientras amasaba, la voz de su abuela resonando en su memoria. «Mijita, tú le pones tu alma a esa masa, y va a alimentar más que solo el cuerpo». Sus manos se movían como una oración sobre los ingredientes, transformando simple harina y agua en algo que tenía el poder de consolar, de sanar, de recordar a las personas que eran humanas. La cocina cobraba vida bajo el toque de Sofía, de maneras que el equipo costoso nunca podría lograr. Ella extraía sabores de ingredientes humildes que el chef anterior, a pesar de sus credenciales de escuela culinaria y currículum impresionante,
nunca había logrado conseguir. Su mole era oscuro como el lodo del lago de Xochimilco y el doble de rico. Sus sazones cantaban armonías que hacían que incluso el equipo de seguridad de cara de piedra de Rodrigo se detuviera e inhalara profundamente cuando pasaban por ahí. Pero el reconocimiento permanecía esquivo, invisible como la mujer que creaba estos milagros diarios. El mundo de Rodrigo estaba construido sobre transacciones, sobre rendimientos medibles de inversión, sobre activos que podían calcularse y aprovecharse. La contribución de Sofía no podía cuantificarse en sus libros contables, no podía convertirse en criptomonedas o agregarse a su portafolio diversificado. Ella existía en los márgenes de su conciencia, esencial, pero no reconocida, como el aire que respiraba sin pensar. La soledad de su posición se asentó en los huesos de Sofía como frío de invierno. Había dejado atrás a su familia en Xochimilco, atraída a la Ciudad de México por la promesa de mejores salarios y la oportunidad de cocinar para alguien que presumiblemente podría apreciar la calidad. En cambio, se encontró en una jaula dorada, rodeada de lujo pero hambrienta de simple reconocimiento humano. Su pequeño departamento en la colonia Doctores se sentía más como hogar que este palacio de mármol jamás lo haría, lleno de fotografías de su abuela y el aroma persistente de los dulces de tamarindo que hacía en las tardes dominicales solitarias. Aún así, Sofía persistía, porque cocinar no era solo su profesión, era su oración, su ofrenda a un mundo que a menudo parecía determinado a disminuirla. Cada comida que preparaba llevaba dentro de sí la sabiduría acumulada de generaciones, el amor de mujeres que habían revuelto ollas y cuidado fogones mucho antes que ella, que habían entendido que alimentar a alguien era el acto más fundamental de cuidado que un ser humano podía ofrecer a otro. Las estaciones cambiaron fuera de los ventanales del piso al techo del penthouse, pero adentro el tiempo se movía al ritmo de las rutinas de Sofía. Ella observaba crecer la fortuna de Rodrigo a través de conversaciones telefónicas escuchadas sobre inversiones exitosas en Bitcoin y adquisiciones inmobiliarias prósperas. Sin embargo, sabía que todos sus millones no podían comprar lo que su abuela le había dado libremente. El conocimiento de que la verdadera riqueza no residía en la acumulación, sino en el compartir generoso de uno mismo con otros. Cada noche, mientras Sofía limpiaba el último plato y se preparaba para regresar a su pequeño departamento, se detenía en la ventana de la cocina y miraba hacia la ciudad resplandeciente abajo. En algún lugar de esas innumerables luces, había familias reunidas alrededor de mesas modestas, compartiendo comidas simples preparadas con amor en lugar de obligación. Llevaba esa imagen consigo mientras viajaba en el metro a casa, un recordatorio de que sus dones, aunque no reconocidos en esta torre de mármol, aún tenían el poder de nutrir almas, aunque fuera solo un alma a la vez. La vida de Rodrigo Villarreal era una sinfonía cuidadosamente orquestada de márgenes de ganancia y fluctuaciones del mercado, pero la presencia de Sofía había comenzado a introducir armonías sutiles que él apenas comenzaba a reconocer. Aunque nunca lo admitiría, ni siquiera a sí mismo, el ritmo de sus días había comenzado a girar alrededor de la silenciosa anticipación de sus comidas, la manera en que ciertos aromas podían desacelerar su ritmo implacable y hacerlo recordar, solo por un momento, que él era más que solo una colección de activos e inversiones. El 7º año de Sofía en el penthouse de Villarreal comenzó con el cambio sutil que viene antes de todas las grandes transformaciones, aunque ni ella ni Rodrigo reconocieron las señales. Los mercados financieros que Rodrigo monitoreaba tan obsesivamente mostraban ganancias récord. Su portafolio de criptomonedas se había triplicado. Sus inversiones inmobiliarias estaban generando rendimientos sin precedentes y su firma de gestión patrimonial estaba atrayendo clientes con capitales de inversión que se medían en cientos de millones. Sin embargo, a pesar de esta prosperidad en papel, algo esencial faltaba en su vida, un hambre que ninguna cantidad de dinero en sus cuentas bancarias podía satisfacer. Fue durante este tiempo que Sofía primero notó los pequeños cambios en el comportamiento de Rodrigo. Comenzó a llegar a la cocina más temprano en las mañanas, ostensiblemente para revisar reportes financieros mientras tomaba su café,
pero ella lo sorprendió observando sus manos mientras trabajaba, sus ojos siguiendo los movimientos practicados de su cuchillo mientras picaba cebollas con precisión matemática. Se quedaba en la barra del desayuno, su laptop abierta en gráficas de criptomonedas y análisis de acciones, pero su atención parecía atraída por los sonidos que Sofía creaba, el ritmo del picar, el burbujeo suave de caldos hirviendo, el siseo susurrado del ajo tocando aceite caliente. Los mercados abrieron fuerte en Tokio, decía a nadie en particular, su voz cortando a través de la quietud matutina. Sofía asentía cortésmente, aunque ambos sabían que él realmente no estaba hablando sobre mercados. Estaba llenando el silencio porque algo sobre su presencia hacía que el vacío de su penthouse se sintiera menos absoluto, aunque él carecía del vocabulario para nombrar lo que estaba experimentando. Sofía comenzó a notar otras cosas también. Rodrigo comía más lentamente ahora, a veces dejando su teléfono completamente durante las comidas. Ella observaba la manera en que sus hombros se relajaban ligeramente cuando ella servía las quesadillas de flor de calabaza de su abuela, cómo su respiración se hacía más profunda cuando el aroma de su pozole verde llenaba el comedor. Estas eran pequeñas victorias en una guerra contra la indiferencia que había estado peleando durante 7 años. Sin embargo, ella tenía cuidado de no leer demasiado en ellas. Hombres como Rodrigo Villarreal, con sus cuentas en paraísos fiscales y portafolios diversificados, no desarrollaban conexiones emocionales con su personal doméstico de repente. El avance llegó en una mañana particularmente brutal de febrero, cuando una ventisca masiva paralizó los sistemas de transporte de la ciudad. Sofía se había despertado a las 3 de la mañana para descubrir que las líneas del metro estaban suspendidas, los camiones no funcionaban y las calles estaban enterradas bajo 18 pulgadas de nieve. Cualquier persona razonable habría llamado. Se habría quedado en casa donde estaba cálido y seguro. Pero Sofía no era razonable cuando se trataba de sus responsabilidades. Caminó, durante 2 horas y media, a través de calles vacías donde sus huellas eran las únicas señales de paso humano, pasando tiendas cerradas y vehículos abandonados, la voz de su abuela resonando en su memoria. «Mijita, cuando la gente depende de ti, te presentas. Nieve, lluvia o sol te presentas». Para cuando llegó al penthouse, su ropa estaba empapada, sus labios azules del frío y sus manos tan entumecidas que apenas podía girar la llave en la entrada de servicio. Rodrigo la encontró en la cocina 20 minutos después, aún temblando, mientras preparaba su café matutino con manos que temblaban más que solo del frío. Por primera vez en 7 años, verdaderamente la vio, no como una función o un proveedor de servicios, sino como un ser humano que había sacrificado su propia comodidad y seguridad para asegurar que él no se quedara sin su desayuno. «Sofía», dijo, su nombre sonando extraño e incierto en su boca. Era quizás la tercera vez que se había dirigido a ella directamente. «¿Caminaste hasta aquí? ¿En esta tormenta?» Ella levantó la vista de la prensa francesa, sorprendida por la pregunta, por el tono de algo que podría haber sido preocupación en su voz. «Sí, señor, los trenes no funcionaban. Podrías haber llamado, podrías haberte quedado en casa». Sofía se secó las manos en su delantal, considerando cómo responder. ¿Cómo podía explicar a un hombre cuyo patrimonio neto excedía el PIB de países pequeños que algunas cosas importaban más que la conveniencia, que el compromiso era una forma de integridad que no podía medirse en pesos y centavos? «No me gusta decepcionar a la gente, licenciado Villarreal», dijo finalmente, regresando a su trabajo. Algo cambió en el pecho de Rodrigo con esas palabras, un movimiento tectónico en el paisaje de su geografía emocional. Aquí había una mujer que había caminado a través de una ventisca por ninguna otra razón que su palabra, su compromiso de presentarse, mientras él conocía socios comerciales que abandonarían tratos valuados en millones por inconvenientes menores. El contraste era marcado y perturbador. Esa mañana desayunó sin revisar su teléfono ni una vez. Probó la comida de Sofía, realmente la probó, por primera vez en años. Los huevos estaban perfectos, las papas doradas y crujientes por fuera, esponjosas por dentro. Pero había algo más, algo inefable que elevaba los ingredientes simples a algo que se acercaba al arte. Era como si cada platillo llevara dentro de sí
la sabiduría acumulada y el cuidado de innumerables comidas preparadas con amor, en lugar de obligación. «Esto es extraordinario», dijo quedamente, más para sí mismo que para Sofía. Ella se detuvo en su limpieza, insegura de si había escuchado correctamente. «Señor, el desayuno es excepcional». Las palabras colgaron en el aire entre ellos como un puente que ninguno sabía cómo cruzar. Sofía sintió algo florecer en su pecho, una calidez que no tenía nada que ver con el calor de la cocina. Después de 7 años de silencio, de ser invisible, este pequeño reconocimiento se sintió como luz solar rompiendo a través de nubes de tormenta. «Gracias, licenciado Villarreal», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Los meses que siguieron fueron marcados por una terrible cortesía, una distancia cuidadosa que ninguno reconoció, pero ambos sintieron. La hermana de Rodrigo, Carolina, quien manejaba los aspectos de recursos humanos de su personal doméstico, había decidido que los costos domésticos de su hermano necesitaban optimización. «Rodrigo, tenemos que hablar sobre tus gastos domésticos», anunció Carolina una mañana, su bolsa Hermès golpeando el mostrador de la cocina con la fuerza de un mazo. Hablaba como si Sofía no estuviera parada a 3 metros de distancia, como si la mujer que había preparado las comidas de su familia durante 7 años hubiera vuelto a ser invisible de repente. «Los mercados se recuperarán», replicó Rodrigo, sin levantar la vista de su tablet, donde números rojos caían como sangre digital. «Siempre lo hacen. Tal vez no. Pero mientras tanto estás sangrando dinero en servicios innecesarios. ¿Sabías que le pagas a esta mujer más de lo que la mayoría de la gente gana en trabajos corporativos? ¿Para qué? ¿Cocinar huevos y lavar platos?» Las palabras golpearon a Sofía como golpes físicos. Cualquiera puede hacer lo que ella hace. El desprecio casual de 7 años, del amor y habilidad y dedicación que vertía en cada comida, del arte que transformaba ingredientes simples en sustento tanto para el cuerpo como para el alma, reducido a huevos y platos, por una mujer que nunca había creado nada más complejo que una hoja de cálculo. «Voy a pensarlo», dijo Rodrigo finalmente, su voz hueca. «No pienses demasiado», replicó Carolina, recogiendo sus cosas. «Cada día que esperas es dinero por el drenaje». Después de que Carolina se fue, la cocina cayó en un silencio tan completo que Sofía podía escuchar los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Ella y Rodrigo permanecieron en sus espacios separados, ella en el fregadero, él en la barra del desayuno, ambos pretendiendo estar absortos en sus tareas, mientras el peso de la conversación se asentaba entre ellos como una cortina pesada. La mañana final llegó un martes a finales de primavera, cuando los mercados abrieron con una baja de otro 3%, y el banquero de Rodrigo llamó con noticias de que varios clientes importantes amenazaban con retirar sus inversiones completamente. Sofía estaba preparando su desayuno, la misma avena cortada con frutos rojos frescos que se había vuelto su manera preferida de comenzar el día. Cuando Carolina llegó sin anuncio, su expresión llevando la satisfacción sombría de alguien a punto de resolver un problema difícil. «Rodrigo, encontré la solución perfecta para ti», anunció, sin molestarse en bajar la voz a pesar de la presencia de Sofía. «Hay un servicio de entrega de comidas que atiende específicamente a clientes de alta gama. 3 comidas al día entregadas frescas, preparadas por chefs entrenados. El costo anual es menos de la mitad de lo que actualmente gastas en personal de cocina». Sofía puso el desayuno de Rodrigo frente a él, el mismo desayuno que había preparado más de 2000 veces durante los años, cada uno elaborado con la misma atención al detalle, el mismo orgullo silencioso en su trabajo. Había aprendido exactamente cómo él prefería su café: tostado oscuro, sin crema, solo suficiente azúcar para quitar el borde de amargura. Había memorizado sus preferencias para todo, desde la temperatura de su sopa hasta la manera en que le gustaban cortadas las verduras. Ningún algoritmo podía replicar ese nivel de servicio personalizado, pero aparentemente los algoritmos eran más costo efectivos que los seres humanos. «Sofía», dijo Carolina, finalmente reconociendo su presencia, «necesitamos discutir tu cronología de transición». El eufemismo era particularmente cruel. Cronología de transición. Como si ser despedida fuera meramente un cambio de dirección en lugar de la destrucción del sustento y propósito. «Entiendo», dijo Sofía quedamente. «¿Cuándo les gustaría que me vaya?»
Fin de mes debería darnos tiempo adecuado para implementar el nuevo sistema. Son 2 semanas de aviso, lo cual es generoso bajo las circunstancias. Generoso. Sofía casi sonrió ante eso. Generoso habría sido reconocimiento de sus contribuciones. Generoso habría sido una conversación en lugar de un juicio sumario. Generoso habría sido reconocimiento de que ella era más que solo una línea en una hoja de presupuesto. Sofía asintió, su expresión cuidadosamente neutral, a pesar del caos rugiendo en su pecho. Entiendo. Comenzaré a prepararme para la transición. Rodrigo no dijo nada. Comió su desayuno mecánicamente, sus ojos enfocados en su tablet donde desastres financieros se desarrollaban en fluctuaciones del mercado en tiempo real. Sofía se preguntaba si probaba la comida en absoluto, si reconocía que esta podría ser una de las últimas comidas que prepararía para él, si entendía lo que estaba siendo sacrificado en el altar de sus ansiedades financieras. Las 2 semanas finales pasaron con normalidad surreal, como si el cambio fundamental que se acercaba a sus vidas fuera solo otra transición estacional. Sofía continuó sus rutinas con precisión mecánica, pero todos en el penthouse podían sentir la diferencia. La luz en la cocina parecía más tenue de alguna manera, los aromas menos atrayentes, toda la atmósfera cargada con la electricidad de pérdida inminente. En su segundo último día, Sofía hizo algo que nunca había hecho antes. Preparó una comida para sí misma en la cocina de Rodrigo, no solo probando ingredientes o saboreando sazones, sino realmente cocinando algo para su propio placer, su propio alimento. Hizo el mole poblano de su abuela, la versión con chocolate y chiles que llevaba dentro de sí toda la historia del viaje de su familia, desde España hasta Puebla, hasta la Ciudad de México. En su última mañana, llegó a la hora acostumbrada y preparó el desayuno de Rodrigo exactamente como lo había hecho miles de veces antes. Pero esta vez, también preparó un regalo final, un cuaderno detallado conteniendo cada receta que había perfeccionado durante su tiempo en su cocina, completo con notas sobre sus preferencias, variaciones estacionales y los toques pequeños que hacían especial cada platillo. Dejó el cuaderno en el mostrador junto a su desayuno, junto con una nota simple escrita en su caligrafía cuidadosa. Gracias por permitirme cocinar para usted. Espero que estas recetas le traigan consuelo en los días por venir. Rodrigo encontró el cuaderno después de que Sofía se había ido, junto con las llaves del penthouse y una dirección en la colonia Doctores, donde la documentación final podía ser enviada. Hojeó páginas llenas de la documentación meticulosa de Sofía, de 7 años de comidas, dándose cuenta por primera vez de la profundidad de atención y cuidado que había ido en cada platillo que había preparado para él. El penthouse se sintió diferente inmediatamente. Más vacío, más frío, menos vivo, el equipo costoso permanecía, las encimeras de mármol aún brillaban, el refrigerador Sub-Zero aún zumbaba quedamente en la esquina. Pero el alma del espacio había partido con Sofía, dejando atrás solo el caparazón de funcionalidad sin la calidez de inversión humana. Esos fueron los días más oscuros, cuando el peso completo de su error se volvió claro, pero el camino hacia la redención permanecía oculto. Pero también plantaría las semillas de la transformación que eventualmente lo llevaría de vuelta a Sofía, de vuelta al reconocimiento de lo que verdaderamente importaba, de vuelta al entendimiento de que las cosas más valiosas en la vida a menudo son las que notamos solo después de que se han ido. Fue durante sus cada vez más frecuentes caminatas por Chapultepec, un nuevo hábito nacido parcialmente de inquietud y parcialmente del deseo de escapar del silencio sepulcral de su penthouse, que Rodrigo se encontró con la señora Carmen, su antigua ama de llaves, paseando un perro pequeño que no reconocía. «Licenciado Villarreal», dijo la señora Carmen con sorpresa cortés, «¿cómo se está las arreglando solo? Las cosas están diferentes», dijo cuidadosamente. La señora Carmen asintió con la sabiduría de alguien que había observado las consecuencias de sus decisiones desde una perspectiva que él nunca había considerado. La señorita Sofía era especial, muy talentosa, cocinera, muy buena persona. Todos sabíamos que la casa no sería la misma sin ella. ¿Se mantiene en contacto con ella? Oh, sí. Viene a mi iglesia a veces. Le está yendo bien, trabajando en un restaurante en Coyoacán ahora. Pero creo que extraña cocinar para una familia, ¿sabe?
Hay algo diferente sobre cocinar para gente que te importa versus cocinar para clientes que nunca ves. Esa noche, Rodrigo hizo algo que habría sido impensable 6 meses antes. Tomó el metro a Coyoacán. La jornada fue reveladora en maneras que no había esperado. El vagón del metro estaba lleno de gente regresando del trabajo, mujeres de aspecto cansado con zapatos cómodos, cargando bolsas de compras, hombres en uniformes de servicio de alimentos revisando sus teléfonos, adolescentes con audífonos estudiando para exámenes. Rodrigo vagó por los vecindarios de Coyoacán que nunca había visitado, pasando pequeños restaurantes y fondas que llenaban el aire con aromas más atractivos que cualquier cosa que su servicio de entrega de comidas hubiera proporcionado jamás. Se encontró deteniéndose a leer menús publicados en ventanas de restaurantes, buscando platillos familiares del repertorio de Sofía, esperando capturar algún rastro de su influencia en el paisaje culinario de su colonia adoptiva. No encontró a Sofía esa noche, pero el viaje cambió algo en su perspectiva. Por primera vez en su vida adulta, Rodrigo comenzó a entender la geografía de la desigualdad que daba forma a la Ciudad de México, las vastas distancias, económicas, sociales, emocionales, que separaban su penthouse de los modestos departamentos donde gente como Sofía construía sus vidas reales. Fue en uno de estos restaurantes, un modesto lugar salvadoreño en la colonia del Carmen, que Rodrigo finalmente recogió el rastro de Sofía. La dueña, una mujer anciana que claramente había estado cocinando profesionalmente durante décadas, reconoció su descripción y confirmó que Sofía había trabajado ahí brevemente, cubriendo a una cocinera que había regresado a El Salvador para cuidar a su madre. «Estuvo aquí tal vez 2 meses», dijo la mujer en español cuidadoso. «Muy buena cocinera, muy respetuosa. Aprendió algunas de nuestras recetas, nos enseñó algunas de las suyas, pero se mudó a algo mejor. Consiguió trabajo en un restaurante más bonito donde podía usar más de sus habilidades. ¿Sabe dónde? En algún lugar de la Roma Norte, creo. Un lugar nuevo, comida mexicana con influencias del sur. El dueño vino aquí buscando cocineros experimentados y recomendamos a Sofía de inmediato. Se merecía algo mejor que llenar espacios por gente que faltaba». Ese sábado por la mañana, Rodrigo tomó el metro a la Roma Norte con una sensación de anticipación nerviosa que no había sentido desde su primera inversión financiera importante décadas antes. Encontró Cocina Magnolia fácilmente, un pequeño restaurante de aspecto cálido con ventanas grandes que revelaban un comedor lleno de mesas y sillas desiguales, paredes decoradas con fotografías vintage, y el tipo de atmósfera casual y acogedora que sugería comida preparada con cuidado en lugar de pretensión. A través de la ventana podía ver hacia la cocina, donde una figura familiar se movía con la misma eficiencia elegante que recordaba de su penthouse. Sofía estaba ahí, su cabello cubierto por un rebozo colorido, sus manos trabajando rápida y confiadamente mientras preparaba lo que parecía una salsa compleja. Estaba hablando con alguien fuera de su campo de visión, su rostro animado de una manera que raramente había visto durante sus años de espacio compartido, pero desigual. Rodrigo se quedó en la banqueta por varios minutos, paralizado por el reconocimiento de lo diferente que se veía Sofía en este ambiente. Ella claramente estaba a cargo de esta cocina, moviéndose con autoridad y confianza, sus habilidades completamente utilizadas y visiblemente apreciadas. El contraste con su papel en su penthouse era marcado y doloroso. Aquí ella era una chef, una profesional, una fuerza creativa en lugar de simplemente una proveedora de servicios invisible para aquellos que se beneficiaban de su trabajo. La pregunta ahora era si tenía el valor de caminar a través de la puerta, de arriesgar la conversación que podría finalmente llevar al entendimiento o posiblemente al rechazo final. Tomando una respiración profunda que se sintió como la primera que había tomado en meses, Rodrigo Villarreal abrió la puerta a Cocina Magnolia. Entró y se preparó para descubrir si algunos errores podían ser reconocidos, algunas pérdidas podrían ser recuperables y algunas formas de riqueza podían ganarse en lugar de simplemente acumularse. La calidez golpeó a Rodrigo inmediatamente cuando entró a Cocina Magnolia. No solo la calidez física de un restaurante ocupado, sino algo más profundo, más esencial. El aire estaba espeso con los aromas de carnes cocidas a fuego lento y verduras hirviendo.
de pan fresco y cebollas caramelizadas, de especias y hierbas combinándose en armonías que hablaban de cuidado genuino y experiencia culinaria. «Bienvenido a Magnolia», dijo una mesera joven con una sonrisa genuina. «¿Primera vez aquí?» «Sí», replicó Rodrigo, su voz ligeramente ronca por nerviosismo. «He escuchado cosas buenas sobre su chef». «Sofía es increíble», dijo la mesera con afecto obvio. «Solo lleva 6 meses con nosotros, pero es como si siempre hubiera estado destinada a estar aquí». El dueño prácticamente le suplicó que se uniera a nosotros después de probar su comida en otro lugar. Por suerte para nosotros, dijo que sí. Cuando llegó la comida, Rodrigo entendió inmediatamente por qué Cocina Magnolia estaba prosperando. Cada platillo era una obra maestra de sabor y técnica, pero más que eso, cada plato llevaba dentro de sí la firma inconfundible de alguien que cocinaba con pasión en lugar de simple profesionalismo. El mole era la receta de la abuela de Sofía, se dio cuenta, la misma que había compartido con él durante una de sus pocas conversaciones genuinas. Pero aquí estaba refinada, elevada, presentada con la confianza de una chef que conocía su valor y tenía la plataforma para demostrarlo. Mientras Rodrigo comía, observaba la cocina a través de la ventana de servicio, observando a Sofía en su elemento. Se movía con precisión similar al ballet, orquestando múltiples platillos simultáneamente, probando y ajustando sazones con la experiencia de alguien que había pasado décadas perfeccionando su oficio. Pero más que su habilidad técnica, era su alegría obvia lo que más lo impactó forzosamente. Estaba riendo con su equipo de cocina, chocando los 5 con un cocinero que había ejecutado una preparación particularmente desafiante, mentoreando a un empleado más joven con aliento paciente. Después de terminar su comida, Rodrigo finalmente se acercó al mostrador de servicio. «Disculpe», le dijo Rodrigo al joven hombre trabajando en la caja registradora. «¿Podría decirle a la chef Sofía que Rodrigo Villarreal le gustaría hablar con ella si tiene un momento?» La expresión de Sofía cambió cuando recibió el mensaje. Por un largo momento, no se movió. Luego dijo algo a su equipo, se quitó el delantal y caminó hacia el comedor. «Licenciado Villarreal», dijo Sofía, su voz cuidadosamente neutral. «Esto es inesperado». «Hola, Sofía». Rodrigo se puso de pie, inseguro de si extender su mano o cómo navegar esta conversación que había ensayado en su mente innumerables veces, pero nunca realmente preparado para en realidad. «Espero no estar interrumpiendo tu trabajo. Tengo algunos minutos entre servicios. ¿Le gustaría sentarse?» Eligieron una mesa lejos de los pocos clientes restantes, creando una pequeña burbuja de privacidad en el restaurante ocupado. Sofía esperó a que Rodrigo hablara, su expresión paciente pero protegida, claramente curiosa sobre su presencia, pero no dispuesta a hacérselo fácil. «Tu restaurante es extraordinario», comenzó Rodrigo. «La comida es extraordinaria. Puedo ver por qué has tenido tanto éxito aquí». «Gracias», replicó Sofía. «He tenido la fortuna de encontrar un lugar donde realmente puedo cocinar, donde mi trabajo es valorado. Sofía, vine aquí porque necesito disculparme contigo. Por todo. Por no ver tu talento. Por no apreciar tu dedicación, por tratarte como...» Luchó por palabras que pudieran expresar adecuadamente la profundidad de su pesar. «Por tratarte como si no importaras, cuando importabas más que casi cualquier otra cosa en mi vida, y estaba demasiado ciego para darme cuenta». «No necesito disculpas, licenciado Villarreal», dijo quedamente. «Necesito respeto, y lo encontré aquí. Necesito ser vista por quien soy y lo que puedo hacer, y tengo eso ahora. Necesito trabajar en algún lugar que valore mis contribuciones, y este lugar hace eso cada día». «Lo sé», dijo Rodrigo. «Puedo ver eso, y estoy agradecido de que encontraras esto, de que tengas el reconocimiento que siempre mereciste. Pero también necesito que sepas que perderte fue el error más grande de mi vida, y no solo porque la comida era mejor cuando cocinabas para mí, porque trajiste algo a mi hogar que no sabía que necesitaba, y cuando te fuiste, finalmente entendí lo que había tirado». Sofía estudió su rostro por un largo momento, como si tratara de determinar si sus palabras eran genuinas o simplemente las declaraciones autocomplacientes de un hombre rico, acostumbrado a conseguir lo que quería a través de encanto y dinero. «¿Qué quiere de mí, licenciado Villarreal?», preguntó finalmente. «¿Por qué está aquí?» «Quiero entender», dijo finalmente. «Quiero aprender de mis errores.
Quiero saber si hay alguna manera en que pueda hacer enmiendas por los años que desperdicié tu tiempo e ignoré tus dones. Y quiero que sepas que tu trabajo, tu presencia en mi hogar, significó más para mí de lo que jamás pude expresar. Y perderlo me ha enseñado lecciones que necesitaba aprender, pero estaba demasiado orgulloso para aceptar. Aprecio que diga eso, dijo cuidadosamente. Es más de lo que jamás dijo cuando trabajé para usted, y significa algo escucharlo ahora. Pero, licenciado Villarreal, he seguido adelante. Tengo una vida aquí, trabajo que me desafía, gente que valora lo que hago. Ya no estoy mirando hacia atrás. Rodrigo asintió, entendiendo la justicia en su respuesta, pero sintiendo el aguijón de finalidad en sus palabras. Entiendo, dijo. Estoy agradecido de que estés dispuesta a hablar conmigo en absoluto. Sé que no merezco ni siquiera eso. Se detuvo. Luego decidió arriesgar una petición más. ¿Podría pedirte algo? ¿Estarías dispuesta a enseñarme a cocinar? No para regresar a mi cocina, no para trabajar para mí otra vez, sino para compartir algo de lo que sabes. Tengo tu cuaderno de recetas, pero no tengo el entendimiento que hace que esas recetas cobren vida. Te pagaría, por supuesto, pero más que eso, finalmente podría aprender de alguien de quien debería haber estado aprendiendo todo el tiempo. La petición las sorprendió a ambas. Rodrigo no había planeado pedir lecciones de cocina, pero algo sobre estar sentado en el dominio de Sofía, probando su comida preparada con aprecio y apoyo propios, le había hecho darse cuenta de lo poco que entendía sobre el oficio que había sostenido su vida diaria durante años. Sofía consideró la petición cuidadosamente, su expresión reflexiva en lugar de desdeñosa. Finalmente, miró directamente a Rodrigo por primera vez desde sentarse, y cuando habló, su voz llevaba una nota de posibilidad que él no se había atrevido a esperar. Déjeme pensarlo, licenciado Villarreal. Esa no es una petición simple, y no estoy segura de lo que lograría para ninguno de nosotros. Pero estoy dispuesta a considerarlo, si es serio sobre querer aprender, en lugar de solo tratar de tranquilizar su conciencia. Soy serio, le aseguró Rodrigo. Más serio de lo que he estado sobre cualquier cosa en mucho tiempo. 3 días después de su visita a Cocina Magnolia, Rodrigo recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Habla Sofía. Si todavía está interesado en lecciones de cocina, podemos discutir términos. ¿Está libre este sábado a las 2 p.m.? Podemos vernos en algún lugar neutral para hablar sobre lo que esto implicaría. El sábado encontró a Rodrigo esperando en una cafetería en la Roma Norte, llegando 15 minutos temprano, porque su ansiedad no le permitía arriesgarse a llegar tarde. Había elegido su atuendo cuidadosamente, queriendo lograr el equilibrio correcto entre respetuoso y accesible, optando por pantalones casuales y un suéter que lo hacía parecer menos como un ejecutivo financiero y más como alguien que podría pertenecer realmente en una cocina. Si acepto esto, dijo lentamente, no sería como cuando trabajé para usted. Yo sería la maestra. Usted sería el estudiante. Tendría que escuchar, seguir instrucciones, aceptar corrección cuando cometa errores. Tendría que respetar el conocimiento que estoy compartiendo con usted, incluso cuando viene de alguien sin entrenamiento culinario formal o títulos caros. Entiendo, replicó Rodrigo. Quiero aprender de ti, no que trabajes para mí. La relación sería completamente diferente. Y caro, continuó Sofía. Cobro 75 pesos la hora por instrucción privada de cocina, más el costo de ingredientes. Este sería un servicio profesional, no un favor o un intento de recrear nuestro antiguo arreglo. De acuerdo, dijo Sofía finalmente. Podemos intentarlo. 6 sesiones, separadas por 2 semanas, en su cocina ya que tiene mejor equipo del que puedo acceder en otro lugar. Comenzamos con lo básico. Habilidades con cuchillo, sazonado, entender cómo el calor afecta diferentes ingredientes. Si es serio sobre aprender y respetuoso de lo que estoy enseñando, podemos continuar. Si revierte a tratarme como ayuda contratada, o si esto se vuelve sobre algo que no sea cocinar, paramos inmediatamente. ¿De acuerdo? Rodrigo sintió algo aflojarse en su pecho, una banda de tensión que no se había dado cuenta que llevaba. De acuerdo, dijo. ¿Cuándo te gustaría comenzar? El próximo domingo, 2 p.m. Traeré ingredientes para nuestra primera lección, habilidades básicas con cuchillo y una sopa simple que le enseñará sobre construir sabores.
Usted proporciona la cocina y su atención completa. El domingo llegó con el tipo de clima de febrero que hacía que la Ciudad de México se sintiera como un cañón de concreto diseñado para canalizar viento ártico. Rodrigo había pasado la mañana limpiando su cocina obsesivamente, asegurándose de que cada superficie brillara, cada herramienta estuviera perfectamente organizada, cada electrodoméstico estuviera impecable y listo para usar. A las 2 p.m. precisas, el portero anunció su llegada. Rodrigo la recibió en el elevador, ayudando a cargar 2 bolsas grandes de ingredientes y equipo que había traído para su lección. Mientras entraban al penthouse, observó su rostro por señales de emoción o reconocimiento, pero Sofía mantuvo su comportamiento profesional, examinando la cocina con los ojos de una instructora, evaluando un espacio de trabajo en lugar de alguien regresando a un lugar de empleo anterior. Bien, dijo poniendo sus bolsas en el mostrador. Todo está limpio y organizado. Esa es la primera regla de cocinar. Comenzar con una cocina limpia, terminar con una cocina limpia. El caos en el espacio de trabajo lleva al caos en la comida. Comenzó a desempacar sus suministros metódicamente, verduras que se veían más frescas y vibrantes que cualquier cosa que Rodrigo hubiera visto en meses, hierbas que llenaron el aire con su fragancia, cuchillos envueltos en fundas protectoras que brillaban como instrumentos quirúrgicos. «Hoy hacemos sopa de verduras», anunció Sofía. Simple, básico, pero le enseñará técnicas fundamentales, cómo manejar un cuchillo propiamente, cómo construir sabores en capas, cómo probar y ajustar sazonado, cómo reconocer cuando algo está listo. ¿Está listo para trabajar? Sofía comenzó con habilidades de cuchillo, mostrándole cómo sostener la hoja propiamente, cómo posicionar sus dedos para evitar lesiones, cómo crear cortes uniformes que cocinarían uniformemente. Sus manos se movían con gracia practicada, mientras demostraba, el cuchillo volviéndose una extensión de su voluntad, mientras transformaba una pila de verduras en componentes pequeños precisamente cortados. «Su turno», dijo, deslizando una tabla de cortar frente a él y poniendo un cuchillo en su mano. «Empiece con la cebolla. Recuerde, balancee el cuchillo, no pique, deje que la hoja haga el trabajo». Los primeros intentos de Rodrigo fueron torpes y desiguales, produciendo trozos irregulares en lugar del cubito neto que Sofía había creado sin esfuerzo. Pero ella fue paciente, ajustando su agarre, corrigiendo su técnica, ofreciendo guía gentil sin crítica o condescendencia. «Mejor», dijo después de su 5º o 6º intento. «Está empezando a sentir el ritmo. Cocinar es como música. Una vez que entiende el ritmo, todo lo demás se vuelve más fácil». Mientras Rodrigo trabajaba a través de las verduras, Sofía compartió conocimiento que iba mucho más allá de técnica simple. Explicó por qué ciertos cortes eran mejores para diferentes métodos de cocción, cómo el tamaño y forma de ingredientes afectaba su sabor y textura, por qué algunas verduras necesitaban agregarse temprano en el proceso de cocción, mientras otras era mejor agregarlas al final. «Cocinar es sobre entender relaciones», dijo mientras se movían a la estufa para comenzar a construir su sopa. «Cómo los ingredientes trabajan juntos, cómo el calor cambia las cosas, cómo el tiempo afecta el sabor. La mayoría de la gente piensa que es sobre seguir recetas, pero las recetas son solo sugerencias. La habilidad real es aprender a escuchar lo que la comida le está diciendo». Rodrigo se encontró completamente absorto en el proceso. Su charla mental usual sobre mercados financieros y estrategias de inversión silenciada por la necesidad de enfocarse en tareas inmediatas y tangibles. El acto simple de revolver cebollas hasta que se volvieran traslúcidas requería un tipo de atención de momento presente que raramente experimentaba. «Ahora pruebe», instruyó Sofía, ofreciéndole una cuchara de la sopa en desarrollo. «¿Qué nota?». Rodrigo probó cuidadosamente, tratando de identificar los elementos que podía detectar. «Está buena», dijo tentativamente, «pero necesita algo». «¿Qué tipo de algo?». «No estoy seguro». «¿Más sabor? ¿Brillo?». Sofía sonrió. La primera sonrisa genuina que había visto de ella desde su reunión en Cocina Magnolia. «Exactamente correcto. Necesita ácido para balancear la riqueza. Un poco de jugo de limón, tal vez algo de vinagre. Pruebe otra vez después de que lo agregue».
La transformación fue inmediata y dramática. La misma sopa, con solo unas gotas de jugo de limón, se volvió algo completamente diferente, más complejo, más satisfactorio, más vivo. Esa es la magia, dijo Sofía. Entender cómo un pequeño ajuste puede cambiar todo. La mayoría de cocineros caseros tienen miedo de probar y ajustar, miedo de confiar en sus instintos. Pero ahí es donde pasa el arte, en las pequeñas decisiones que hace basado en lo que sus sentidos le dicen. Continuaron trabajando juntos por casi 3 horas. El nerviosismo inicial de Rodrigo, gradualmente reemplazado por fascinación genuina con el proceso. Sofía era una maestra excepcional, exigente pero alentadora, precisa sobre técnica pero indulgente de errores, claramente apasionada sobre compartir conocimiento que había pasado décadas acumulando. Mientras su lección concluyó y se sentaron a comer la sopa que habían creado juntos, Rodrigo se dio cuenta de que algo había cambiado en su entendimiento de comida, de habilidad, de la relación entre esfuerzo y satisfacción. La sopa era simple pero perfecta, llevando dentro de sí las decisiones y ajustes acumulados que habían hecho a través de la tarde. Sabía a logro, a atención pagada y esfuerzo recompensado. «Gracias», dijo Rodrigo, mientras terminaron de comer. «No tenía idea de que cocinar involucraba tanto conocimiento y habilidad. Me siento como si hubiera estado comiendo ciegamente toda mi vida». «La mayoría de la gente lo hace», replicó Sofía. «Piensan que la comida simplemente pasa, que aparece en su mesa a través de algún proceso misterioso que no necesitan entender. Pero todo lo que come fue creado por las manos de alguien, el conocimiento de alguien, el cuidado de alguien. Cuando aprende a cocinar, comienza a apreciar ese trabajo invisible». Después de que Sofía se fue, Rodrigo se sentó en su cocina, aún fragante con los aromas de su preparación de sopa, y sintió algo que no había experimentado en meses: satisfacción que venía de crear en lugar de adquirir, de aprender en lugar de ganar, de pagar atención a algo fuera del enfoque estrecho del éxito financiero que había consumido la mayor parte de su vida adulta. Las 6 lecciones siguientes construyeron sobre la base que Sofía había establecido. Rodrigo aprendió sobre el mole, esa técnica que era el corazón de gran parte de lo que cocinaba Sofía, pero que requería paciencia, atención y respeto por el proceso. «El mole tiene que ser del color de una moneda de cobre», explicaba Sofía, revolviendo constantemente mientras la mezcla lentamente se oscurecía. «Muy claro, y no obtienes el sabor. Muy oscuro, y lo has quemado, y tienes que empezar otra vez. No hay atajo, no hay manera de apresurarlo». Con cada lección, la relación entre Rodrigo y Sofía continuó evolucionando. La incomodidad inicial y la reserva gradualmente dieron paso a algo que se acercaba al respeto mutuo. Sofía comenzó a confiar en que Rodrigo estaba genuinamente interesado en aprender, en lugar de tratar de recrear su dinámica anterior, mientras Rodrigo desarrolló una apreciación profunda por el conocimiento y habilidades de enseñanza de Sofía que iba mucho más allá de su intención original de hacer enmiendas por comportamiento pasado. «¿Sabes?», dijo Sofía durante su 5ª lección, mientras preparaban pasta fresca desde cero. «Cuando primero preguntaste sobre lecciones de cocina, pensé que era solo culpa o algún tipo de capricho de hombre rico. Pero realmente estás aprendiendo. Estás desarrollando paladar, técnica, entendimiento. Es sorprendente». En la 6ª lección, Sofía llegó con lo que llamó cena de graduación, un menú complejo que incorporaría técnicas y principios de todas sus sesiones previas. «Hoy cocinamos una comida real», anunció. «Entrada, plato fuerte, postre. Harás la mayor parte del trabajo. Yo guiaré y aconsejaré. Esta es tu oportunidad de mostrarme lo que has aprendido». Trabajando a través del menú elaborado, una sopa de mariscos, salmón ennegrecido con verduras y flan con salsa de rompope, Rodrigo se dio cuenta de cuánto había cambiado su relación con la comida y cocinar durante los pasados 3 meses. Tareas que habían parecido imposiblemente complejas durante su primera lección ahora se sentían manejables, incluso disfrutables, pero más que habilidades técnicas, Rodrigo había desarrollado algo que Sofía llamaba conciencia de cocina, la habilidad de pagar atención a múltiples procesos simultáneamente, de anticipar problemas antes de que ocurrieran, de tratar el cocinar como una forma de atención plena
que requería presencia completa y compromiso. Mientras se sentaron a comer la comida que Rodrigo había preparado en gran parte él solo, Sofía ofreció una evaluación que significó más para él que cualquier logro comercial que hubiera ganado jamás. Esta es calidad de restaurante, dijo después de probar todo. No solo las técnicas, sino el entendimiento detrás de ellas. Has aprendido a cocinar con intención, con conciencia de lo que estás tratando de lograr y cómo llegar ahí. Estoy genuinamente impresionada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mientras su comida concluyó y su arreglo formal llegó a su fin acordado. Sofía consideró la pregunta cuidadosamente, y Rodrigo podía ver que estaba pesando múltiples factores: su relación mejorada, su compromiso demostrado de aprender, la historia compleja que siempre existiría entre ellos. Ahora continúas practicando, dijo finalmente. Usas lo que has aprendido. Sigues desarrollando tu paladar y técnica. Recuerdas que cocinar es sobre más que solo alimentarte. Y tal vez, si quieres continuar aprendiendo, y tengo tiempo para enseñar, podemos discutir lecciones más avanzadas. Pero ese sería un nuevo acuerdo, basado en quienes somos ahora, en lugar de quienes éramos antes. Después de que Sofía se preparó para irse, se volvió a Rodrigo con una observación final que llevaba el peso de reconciliación y la posibilidad de amistad genuina. ¿Sabes, Rodrigo? Cuando trabajé para ti antes, pensé que eras incapaz de ver a gente como yo como completamente humana. Pero estas lecciones me han mostrado que puedes aprender, puedes cambiar, puedes desarrollar el tipo de atención y respeto que hace posibles relaciones reales. Eso me da esperanza, para ti y para la posibilidad de que otra gente en tu posición también pueda aprender a ver y valorar lo que han estado perdiendo. Las estaciones cambiaron, y con ellas vino una transformación en la vida de Rodrigo que se extendió mucho más allá de sus nuevas habilidades culinarias. Había ganado mucho más que habilidades de cocina durante los pasados 3 meses. Había desarrollado capacidades para atención, paciencia y respeto que ya estaban cambiando cómo se acercaba a otras áreas de su vida. Pero más importante, había formado una relación con Sofía, que estaba basada en respeto mutuo en lugar de desigualdad económica, en aprendizaje compartido en lugar de servicio invisible. No era lo mismo que la relación que podrían haber tenido si hubiera reconocido su valor años antes, pero era real, valiosa y construida sobre una base de humanidad reconocida que ofrecía esperanza para crecimiento continuo y conexión. Fue durante este período de transformación silenciosa que Rodrigo recibió noticias que probarían todo lo que había aprendido sobre valor, relación y responsabilidad. Sofía lo llamó un martes por la noche en otoño tardío, su voz llevando una urgencia que nunca había escuchado antes. «Rodrigo, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedes verme mañana?» Es sobre Cocina Magnolia, pero es complicado. Se encontraron al día siguiente en una cafetería cerca del restaurante, y Rodrigo pudo ver inmediatamente que Sofía estaba bajo tremendo estrés. «El restaurante está en problemas», dijo sin preámbulos. «El dueño tomó algunas decisiones financieras malas. Sacó préstamos que no podía servir. Se involucró con inversionistas que resultaron ser depredadores. Cocina Magnolia va a cerrar a menos que podamos encontrar nuevo respaldo inmediatamente». Rodrigo sintió las noticias como un golpe físico. Cocina Magnolia no era solo el lugar de trabajo de Sofía, era su hogar creativo, el lugar donde sus habilidades eran completamente apreciadas y sus contribuciones propiamente valoradas. «¿De cuánto dinero estamos hablando?», preguntó Rodrigo, sus instintos financieros inmediatamente calculando posibilidades. «Sobre 300,000 pesos para limpiar las deudas y proporcionar capital de trabajo para el próximo año», replicó Sofía. La mente de Rodrigo corrió a través de opciones. 300,000 pesos era una suma significativa, pero en ningún lugar cerca de los niveles de capital que desplegaba regularmente en sus actividades de inversión. Podría fácilmente proporcionar esa cantidad sin afectar su propia seguridad financiera, pero también entendía que simplemente escribir un cheque podría alterar fundamentalmente su relación con Sofía de maneras que podrían destruir el respeto mutuo que habían construido cuidadosamente. «Sofía», dijo cuidadosamente, «podría proporcionar ese capital, pero necesito que entiendas que si lo hago, tiene que ser en términos que no comprometan tu independencia
o te hagan sentir obligada a mí de maneras que dañarían nuestra relación. El acuerdo al que eventualmente llegaron era elegante en su simplicidad. Rodrigo proporcionaría el capital necesario como un préstamo comercial a tasas de mercado justas, con el personal de Cocina Magnolia teniendo la opción de comprar su interés durante 5 años si el restaurante demostraba ser exitoso. Su involucramiento sería puramente financiero, sin input en operaciones, sin reclamos sobre decisiones creativas, sin presencia en la vida del día a día del establecimiento. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Sofía mientras finalizaron el arreglo. Rodrigo consideró la pregunta cuidadosamente, reconociendo que su respuesta revelaría cuánto había cambiado su entendimiento de valor e inversión durante el pasado año. Porque algunas inversiones no son sobre rendimientos financieros, dijo finalmente. Esta es una inversión en algo en lo que creo. Tu talento, tu visión, el tipo de negocio que hace el mundo mejor en lugar de solo más provechoso. Y egoístamente, es una inversión en preservar un lugar donde puedo comer comida preparada por alguien que entiende que cocinar es sobre más que solo calorías y conveniencia. 6 meses después, Rodrigo se sentó en Cocina Magnolia comiendo lo que Sofía llamó su menú de celebración de primavera, platillos que mostraban lo mejor de ingredientes estacionales, preparados con la habilidad técnica e inteligencia emocional que había llegado a asociar con su cocina. El restaurante estaba prosperando bajo el nuevo arreglo financiero, lo suficientemente ocupado para requerir personal adicional, pero aún lo suficientemente íntimo para mantener la calidez y atención al detalle que lo hacía especial. Sofía se unió a él para café después del servicio de cena, virándose relajada y satisfecha, de maneras que recordó de sus primeras lecciones de cocina. Gracias, dijo simplemente, no solo por el dinero, sino por la manera en que lo hiciste. Podrías haber exigido control o reconocimiento o algún tipo de crédito público. En cambio, hiciste posible que tuviéramos éxito en nuestros propios términos. Aprendí de una buena maestra, replicó Rodrigo. Alguien que me mostró que las contribuciones más valiosas son a menudo las que permanecen invisibles, que el valor real no siempre se mide en reconocimiento o retorno de inversión. ¿Sabes?, dijo Sofía mientras su conversación se calmó. He estado pensando sobre expandir más allá de solo el restaurante. Tal vez ofrecer clases de cocina para gente que quiere aprender de la manera que tú aprendiste. No solo técnicas, sino entendimiento, filosofía tanto como habilidades prácticas. Los ojos de Rodrigo se iluminaron ante la sugerencia. Creo que habría demanda enorme para ese tipo de enseñanza. Tienes un don para ayudar a la gente a entender no solo cómo cocinar, sino por qué importa. ¿Estarías interesado en ser mi primer estudiante oficial en el nuevo programa?, preguntó Sofía con una sonrisa. Me refiero, más allá de las lecciones informales que hemos estado haciendo, un currículum real, aprendizaje estructurado, tal vez incluso trabajando hacia algún tipo de certificación. Sería un honor, replicó Rodrigo, entendiendo que esta invitación representaba mucho más que instrucción adicional de cocina. Era una oferta de relación continua, aprendizaje continuo y la oportunidad de ser parte de algo que Sofía estaba construyendo en lugar de algo que él estaba comprando. Mientras caminó a casa a través de la noche de la Ciudad de México, Rodrigo llevó consigo la satisfacción de un día bien gastado, una comida propiamente disfrutada, una relación que había sido transformada de explotación a asociación a través de paciencia, aprendizaje y el desarrollo gradual de sabiduría que no había sabido que necesitaba. Las lecciones de cocina que habían comenzado como un intento de redención habían evolucionado en algo mucho más valioso, una educación en cómo vivir con mayor atención, respeto más profundo y entendimiento más generoso de los dones invisibles que sostienen la vida diaria. Rodrigo había aprendido a cocinar, sí, pero más importante, había aprendido a ver, a valorar y a participar en las formas silenciosas de cuidado que hacen la vida significativa más allá de la acumulación de riqueza y poder. Y tú, querido oyente, sentado donde quiera que estés ahora, tal vez estés en tu propia cocina o pensando sobre alguien cuyo trabajo pasa desapercibido, o recordando un tiempo cuando te sentiste invisible a pesar de todo lo que diste a otros. La historia de Sofía, la transformación de Rodrigo, nos recuerda que nunca es demasiado tarde para verdaderamente ver a las personas a nuestro alrededor,
Nunca demasiado tarde para reconocer los dones que hemos estado recibiendo sin reconocer su valor. ¿Alguna vez has trabajado para alguien que nunca realmente te vio? ¿Alguna vez has sido la persona que falló en apreciar a alguien hasta después de que se había ido? Cuéntame en los comentarios abajo. Tu historia importa, y compartirla podría ayudar a alguien más a sentirse menos solo en su propio viaje hacia reconocimiento o redención. Si esta historia tocó tu corazón, por favor deja un me gusta y suscríbete, porque estos cuentos de conexión humana y transformación necesitan llegar a cada persona que alguna vez se ha sentido invisible, cada persona que ha aprendido a ver a otros más claramente, cada persona que entiende que las inversiones más valiosas no se miden en pesos, sino en dignidad, respeto y el cultivo paciente de conexión humana genuina.